Hablemos de los Cuatro Fantásticos de Jack Kirby y Stan Lee, números 1 al 21 y el primer anual. Normalmente se dice que la era plateada de los cómics inició con Green Lantern, Flash, y eso es cierto si hablamos simplemente de DC. Porque Marvel tiene su propia edad de plata, aunque muchas veces se nos olvida eso. Y es que Marvel no inicia a publicar cómics de superhéroes de nuevo hasta los 60s. Y hay que hacer un poco de memoria. Para ese momento Marvel se llamaba Timely Comics y era prácticamente una editorial de copias, una editorial de ¿qué está haciendo la competencia? Vamos a hacer lo mismo. Y un día cuando Martin Goodman, el que era editor en jefe y dueño de Marvel, tras hablar con uno de los dueños de DC sobre cómo la Liga de la Justicia había sido uno de los puntos de venta más grandes que había tenido la editorial, decidió decirle a su sobrino político Stan Lee: hazte un grupo de superhéroes, de hecho creo que tenemos superhéroes, no sé, chécate. Y es ahí donde tenemos dos versiones, la versión de Stan Lee y la versión de Jack Kirby. La de Jack Kirby dice que un día encontró a Stan Lee llorando en la calle, iba a perder su empleo Stan Lee, y es ahí donde se metió, trabajó y creó a los Cuatro Fantásticos. Que tiene sentido si lo ves. Kirby ya había creado un grupo de aventureros que tenía 4 hombres y una mujer, que eran los exploradores de lo desconocido. Aunque es cierto que los exploradores de lo desconocido no iban tanto en el elemento superheroico, y Stan Lee tiene toda esa historia de que ya estaba cansado, ya no quería escribir historias que eran solamente copias de otras editoriales, que llegó un día con su esposa, le dijo que ya quería renunciar y ella le dijo: haz tu propia historia que tú quieras contar, y de ahí salen los Cuatro Fantásticos. ¿Cuál pasó? ¿Cuál no pasó? ¿Qué tanto pasó de una a otra? No sabemos ya hoy en día. Lo que es innegable es que los Cuatro Fantásticos dieron el disparo de salida para lo que terminaría siendo la era Marvel. Y es que la era Marvel se cimienta en 3 personas: Stan Lee, Jack Kirby y Steve Ditko. Y es muy interesante porque a medida que vas leyendo estos primeros 21 números, vas a ver la evolución de un universo y la creación de un universo. Durante los primeros 14 números vamos a tener solamente de 3 historias. Doctor Doom viene y amenaza al grupo, Namor viene y amenaza al grupo, o se enfrentan a un elemento random. Y estos primeros 21 números son historias sencillas, divertidas, autoconclusivas, pero que tienen cierto elemento de continuidad. Que mucha gente dice que es aquí donde se inventa, que Marvel inventa la continuidad, y no es del todo cierto, pero lo que sí es cierto es que es aquí donde se inventa el que termina siendo el estilo Marvel. Y el estilo Marvel es interesante porque mantiene una parte de la inocencia de la Silver Age, que son historias autoconclusivas, simples, dirigidas a un público infantil, pero también busca explorar los defectos de los personajes. Tienes a la Mole enojándose y en todo momento queriendo pelearse con cualquier miembro del grupo. Tienes a Johnny Storm siéndose joven, inocente, un poco pícaro, un poco altanero, pero también de buen corazón un poco. Tienes a la Chica Invisible, que es este personaje inocente, un poquito tonto, pero que al mismo tiempo tiene cierta personalidad que termina siendo bastante encantadora. Y tienes a Mr. Fantástico, aquel que tiene las ideas y que termina dando el disparo de salida para muchas aventuras, que llega a ser un poco machista. Un poco bastante. Más allá de eso, son personajes que tienen cierto déficit de carácter, que tienen ciertos problemas de personalidad y que son bastante disfuncionales por momentos, como una familia real, pero que al mismo tiempo llega a serse un poquito repetitivo varios de esos elementos, porque hay que recordar que esto eran historias planteadas para leer mes a mes, y si te perdías un número todavía entendías los conflictos de esos personajes. Entonces cuando llegas al número 21 y ves que otra vez la Mole se está peleando porque es que nadie lo quiere, porque todos la van a tratar mal, porque su apariencia es la de un monstruo, de repente dices: ok, ya entendí. Por favor, Mole, ya déjalo ahí. De repente ves otra vez a Johnny con lo mismo, de que es un joven tonto y que se mete en problemas y que es bastante altanero y puede llegarte a caer un poco mal. De repente ves otra vez a Reed bastante mezquino con los demás, sobre todo con Sue, porque de nuevo bastante machista el señor. De repente ves a Sue que llega a ser bastante inútil en varios momentos. Aún así, es bastante divertido y bastante interesante ver cuáles son los cimientos de la primera familia de Marvel. Además, es muy interesante tener esta visión bastante ad hoc a su época, porque si lees cosas de los Silver Age de DC, por ejemplo, son bastante atemporales. Por eso Grant Morrison decía que la continuidad es aquel elemento que termina rompiendo la inocencia de los cómics en DC. Si lees la Silver Age de DC, es su propia cosa que está muy aislada y encapsulada en una ausencia de tiempo. Marvel va por un lado más de esta es la hora, y de repente tienes menciones a la Guerra Fría, tienes menciones al elemento atómico, tienes menciones a la carrera espacial, a cultura pop del momento, y es muy interesante ver ese reflejo
de qué era lo que les parecía interesante, importante y de gran peso a la gente de los 60. Por el lado artístico debo decir que Jack Kirby hace un muy buen trabajo. Todavía no está tan desatado como veremos más adelante y veremos en otras series. Todavía no tiene esa potencia, esa fuerza y todavía se siente un poquito estático, todavía se siente un poquito restringido, pero aún así hace un gran trabajo reflejando, por ejemplo, los poderes de los Cuatro Fantásticos. Mr. Fantástico es súper creativo el cómo utiliza el elemento de la elasticidad. En el caso de Johnny Storm me encanta cómo refleja el fuego. En el caso de Sue Storm quizás es el que tiene el diseño de poder más simple, porque al fin y al cabo solamente es un personaje transparente con líneas, pero que es una manera bastante sencilla, simple, pero que funciona muy bien para transmitir ese poder de invisibilidad. Y la Mole es el que a mi gusto tiene más personalidad visual. Quizás el único detalle que podría tener un lector con Kirby es el diseño de los rostros. Son rostros feos, son rostros exagerados en varios momentos. Si eres un lector de menos de 18 años es muy probable que te repele bastante, yo lo entiendo. A mí nunca me pasó, pero sí he conocido bastantes personas que no es hasta que llega a la adultez que comienza a apreciar el diseño de Jack Kirby y comienza a apreciar su capacidad narrativa. Así que vale la pena estos primeros 21 números, vale bastante la pena.